Estamos en comunicación con Raúl Chávez, uno de sus discípulos, podríamos decir casi. Colo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos. Hola Sí, Raúl. Miguel fue más que yo el discípulo, fue un hermano Ujú. porque la verdad que nos conocimos muy jóvenes, yo era muy jovencito, tenía 18 años, él ya tenía 33 cumplidos cuando llegó a la ciudad y bueno, ahí nos conocimos y ahí empezó, bueno, todo un acontecimiento, ¿no? Porque fue un momento disruptivo para el arbitraje en ese momento. Era un cambio de época, fue lo que pasó con lo que posteriormente fue la creación del Colegio de Árbitros acá en Bahía Blanca. Raúl, Miguel llegaba de Zárate, que, o sea, no era local, con todo lo que significa, ¿no? Y bueno, de alguna manera supiste acompañarlo un poquito, mostrarle las canchas de la ciudad, vos con tu juventud, y lo que era el arbitraje de esa época, con lo cual los cambios que se implementaron, y bueno, ayer hablábamos un poquito y me contabas un poquito parte de esa historia, ¿no? Lo que significaba implementar cambios en esa época en un básquetbol local duro, bueno, con árbitros de otra época, con un contexto diferente. Sí, yo lo conozco a Miguel por Retore. Retore, no sé, los más grandes se van a acordar, era un Ujú, fotógrafo que andaba por las canchas de básquetbol de ujú, Bahía. Vivía ujú. ahí en la calle Oldich, creo que al 400, al 500. Y un día yo en una cancha me dice, vos sabés que tengo una persona de Zárate, vos sabés que es árbitro de básquet. Digo, árbitro de básquet. Dice, pasá a charlar con él. Y bueno, y te voy a contar algo que me marcó pero inmediatamente. Entonces, bueno, él se presenta, dice, mira, dice, a mí dice, yo arbitraba en Zárate. Dice, ¿dónde tienen ustedes el colegio de árbitros? No, le digo, nosotros no tenemos colegio. ¿Cómo? ¿Y qué tienen? No, digo, somos árbitros de la asociación. ¿Cómo? ¿No están agrupados? ¿No hacen charlas técnicas? No, no, la verdad que no, porque era, como vos bien decía, era otro básquet. Dice, digo, si querés, mira, vamos a ir a ver un partido de básquet. Me acuerdo, lo fui a llevar un partido al EM, creo que era el EM Pacífico. Bueno, claro, él se sorprendió, ¿viste? Porque la verdad que los árbitros de aquella época, Ujú. yo con 18 años ya venía con otra cabeza un poco, pero los árbitros, los que se Sí. acuerdan, los históricos, Ujú, eran árbitros con mucha personalidad, ujú. con mucho carácter, pero técnicamente, físicamente, y eso no estaban a la altura de lo que pedía el básquet. Pero Más bien saca este, partido, Raúl, de saber manejar la situación. no, yo no sé si saca partido, pero vos en Bahía, si no tenías carácter, Claro. fallabas. ¿Viste? Y nosotros realmente aprendimos de esa gente, Ujú, aprendimos muchísimo. Pero bueno, él lo veía desde otra óptica, claro. ¿viste cómo era? Entonces dice, no, dice, y bueno, y él era una persona muy persistente. Aparte, él argumentaba con razones sus posiciones. Ujú, Y eso, viste, era una persona que sostenía, pero ujú, lo argumentaba. ujú, Y bueno, y lo llevé a la asociación y ahí se empezó a hablar con Spinelli, con Cabello. ujú. Y bueno, y realmente fueron esos dirigentes los que realmente dijeron, sí, la verdad que nosotros necesitamos una organización arbitral. Y es como que le dieron todas las herramientas a Miguel, pero bueno, claro, cuando vos querés hacer un cambio como te dije, un cambio de época, Ujú. sacás a la gente de su zona de confort y bueno, y siempre Sí, hay claro, cosas, hay enfrentamientos, hay claro, la discusiones, grieta. Se generó un poquito la la grieta grieta. en ese momento. Y claro, porque eran todas cosas nuevas, ¿viste? Ujú, Eran todas cosas nuevas. Implementar una prueba física era algo, era tirar una bomba, claro. y bueno, todo eso, y adecuarse a lo que en ese momento, sin saber que después 4 años posteriormente se iba a crear la Liga Nacional, ¿no? Claro, claro. Raúl, Íbamos a estar- y vos siendo el árbitro que más lejos llegó a partir de, bueno, de la creación del colegio,
Antes podemos mencionar a Rodolfo Gómez, pero sí vos que fuiste quien más lejos llegó a partir de, bueno, de ese cambio. ¿Qué significó y quién fue para vos Miguel Firpo? Bueno, yo soy un producto del colegio. Ujú. Yo, o sea, tuve un par de temporadas sin ser de colegio, pero después, bueno, con la creación del colegio y la incursión de la Liga Nacional, yo soy un producto 100%. Mira, Miguel Firpo fue un apasionado del arbitraje, un tipo que le corría un silbato por las venas, digo yo Ujú. siempre. O sea, fue, aparte de un tipo defensor de sus ideas, sus principios eran claros. Algo que me llamó a mí la atención, porque yo había tenido una conversación con mi padre, mirá vos, te voy a llevar a tiempo. Mira. Mi padre dice, siempre que tengas una conversación con una persona, mirar a los ojos, dice, porque es la única forma de demostrar honestidad. Ujú. A mí me llamó la atención que yo cuando la primera vez que hablé con Miguel, que todo el tiempo no me quitó la vista de encima, de los Mira ojos. Y me vos. acordé de mi padre, digo, este tipo está convencido de lo que dice y es honesto. Ujú. Fíjate vos las vueltas, ¿no? Ujú. Y creo que Miguel fue todo eso, fue un conjunto de virtudes que gracias a Dios nosotros lo pudimos tener en nuestra ciudad. Como bien decía, de Zárate, un lugar remoto, pero bueno, para nosotros fue un antes y un después de Miguel. Para el colegio de árbitros, si no hubiera sido por él, no hubiera asistido, sinceramente. Ujú. Un hombre con su personalidad, él mismo reconocía a veces sus limitaciones, pero de esto, de ser frontal, de mantener sus convicciones, su pasión, intentando hacer docencia permanentemente, en esa Renobré, ¿cuántos habrán estado horas sentados escuchándolo a Miguel y los consejos y demás, ¿no? Bueno, al sentarse a hablar de arbitraje con Miguel era arrancar a, no sé, por decirte, eran 6, 7 horas, pero aparte no eran conversaciones, eran exposiciones apasionadas de alguien que amaba Ujú. la profesión, Ujú. ¿viste? Y él quería, y era algo fundamental, porque realmente esas personas que tienen tanta capacidad de organización y que tienen ese carácter avasallante, Ujú. a veces en el fondo son un poco egoístas. Ujú. Tan lejos Miguel estaba de eso. Ujú. Él quería que, estaba muy contento cuando nosotros progresábamos en la liga. Bueno, nosotros hubo un momento que tuvimos 6, 7, 8 árbitros, Sí, claro. incluido él, pero bueno, una época, una etapa de la nueva provincia que dijo la capital del arbitraje, me acuerdo, hace muchísimos años. Entonces, él estaba, pero él era que se le caía la baba, pero no por él, era porque decía, mirá el colegio, el Ujú. trabajo, que tenía razón de que sus ideas funcionaron y que esa pasión que él tenía individualmente la pudo lograr en un conjunto, que eso es algo para una persona que busca ese tipo de cosas, es llegar a lo máximo. ¿Qué se puede hoy rescatar de las enseñanzas, más allá que los tiempos cambiaron y por encima tal vez de lo técnico puntualmente, pero que haya dejado Miguel Firpo persona y bueno, y conductor desde ese lugar hoy, inclusive hasta por ahí para la función que te toca cumplir hoy, ¿no? Dentro del colegio, ¿qué rescatás? Mirá, de lo que ha dejado, Miguel ha dejado un legado enorme, pero por ejemplo, algo que importantísimo, el nosotros antes que el yo. Ujú. Él siempre decía, este, nosotros eso lo tenemos que anteponer porque si nosotros anteponemos el nosotros, vamos a tener muchos yo, que es lo Ujú. que él quería. Él quería tener muchos Chávez, muchos Ramallo, muchos, o sea, él quería que hubiera gente que saliera permanentemente. Y creo que y otra cosa, que el esfuerzo, hoy que todo lamentablemente los árbitros jóvenes quieren todo inmediatamente, y el arbitraje, que es una profesión que lamentablemente, no lamentablemente,
este, que es así, vos necesitas un tiempo Claro. de trabajo, vos Ujú, necesitas casi 10 años para formar un árbitro. ujú, Entonces, bueno, él decía que había que trabajar con mucho esfuerzo, y él decía, los árbitros están equivocados, decía una gran verdad, dice, los árbitros están equivocados, dice, creen que compiten entre ellos y realmente vos competís con vos todos los días. Él ujú, decía, un árbitro tiene que ser mejor del último que fue en el último partido. ujú, Entonces, se tiene que fijar en ese árbitro y tiene que mejorar, tiene que ser mejor de lo que fue la última vez. ujú. Y la verdad es que esa es una gran enseñanza que dejó, porque realmente sacó esa parte ¿viste? Del egoísmo que todos particularmente un poco tenemos, porque esa es la realidad. En Seguro. este mundo también, en el mundo arbitral no escapa al mundo en general. Ujú. Raúl, en esa primera charla que decías que te preguntó dónde estaba el colegio y bueno, no había un colegio, ¿qué pensaste en ese momento? Hoy a la distancia me imagino que será distinto, pero en ese momento, ¿qué pensaste? ¿Está loco? ¿Es un visionario? ¿Tiene razón? ¿Cómo no va a haber un colegio? ¿Cuál fue el pensamiento? Me subo al colectivo de este Claro, tipo. No, dijo colegio. ¿Viste cuando te dicen la palabra colegio, vos lo asociás y vos decís, que la ¿qué? escuela. Los árbitros van a... No, porque mi pregunta, yo en la cabeza inmediatamente dije, ¿qué? Los árbitros van a un lugar Se te a cruzó la escuela aprender. Pompeya ahí cerca de tu casa, la 65. Claro, digo, ¿pero qué? ¿Los árbitros van a una escuela a aprender? ¿Viste? Claro. Para mí era... Y digo, che, ¿viste? No, no, dice, se le llama colegio porque ahí nos reunimos y ahí Claro. intercambiamos. No, le digo, acá no intercambiamos nada. Digo, pero eso... No, dice eso. Claro, para mí era algo revolucionario. Le digo, Ujú, claro, yo Claro. después cuando uno vuelve y se queda después de la charla, le digo, claro, qué bueno sería que nosotros nos reuniéramos, que en Bahía no pasaba eso, claro. nos reuniéramos y pudiéramos ver nuestras virtudes, nuestros defectos, hablar de lo que pasa. Digo, che, este tipo tiene, la verdad, ideas que en ese momento eran innovadoras. Ujú. Claro. Entonces lo primero que pensé, digo, no, se lo tengo que llevar. Bueno, primero hablé con Rábano, que era, Rubén Raúl. era el presidente, el nuevo presidente. Ujú, Y sí, sí, la verdad que tuvo una buena aceptación también de Antonio Cabello, de Jorge Spinelli, como ujú, decía, de toda esa gente. Y realmente que cuando yo estuve en esa reunión, esto es importantísimo, porque no sé, la reunión debe haber durado 2 horas, 1 hora 58 habló Miguel. claro, Sí. obviamente. Imagina cómo fue. Aparte él se sentó y no le importó que estuviera Claro. el presidente de la asociación, el secretario, que para nosotros eran Claro, próceres. claro, claro, No, no, claro. Spinelli. Y él, viste, y él era, no se guardaba nada, No, ¿eh? no, no, Era no. duro, No, no, era no. duro. No, no, no. Y dijo, no, no, dice Bahía Blanca, dice yo, claro, vos fíjate que él vivió la época de la capital del básquetbol. Totalmente. Dice, ¿cómo dicen acá que están los mejores jugadores que yo he dirigido, que para mí era un orgullo dirigir a Bahía en los provinciales? Entonces Ujú, todo el mundo dice, queríamos dirigir a Bahía y resulta que acá llego y los árbitros están cada uno por su ujú, lado. Dice, no, no, dice, ujú. hay Eh, que crear algo porque es algo organizativo y ujú. realmente, bueno, por Colo, suerte, y fue mejor desde la parte dirigencial, digamos, que se entienda la pregunta, que como árbitro en sí, de decir, bueno, acá marcó una época como árbitro, de hecho, llegó a dirigir Liga Nacional, estuvo en el escalafón, llegó a estar octavo entre los árbitros de Liga Nacional en esa transición y demás. Pero si vos tenés que encasillarlo, decís, Lo fue más importante, lo claro. más importante, un gran dirigente para los árbitros. fue mucho más, Ujú, mucho mejor y su legado es más dirigencial ujú, que está arbitral. bien. Arbitralmente, Miguel tenía limitaciones, él mismo lo decía, dice, yo Ujú, tengo limitaciones, a mí me dieron la oportunidad grande y la verdad que ese fue un premio que dio Jorge Rubinstein en ese momento eran 10 árbitros mayores de 40 años ujú, que les habló de frente y les dijo, yo chicos, ustedes van a estar conmigo 4 temporadas, que fue lo que estuvieron en la liga, 4 o 5 temporadas, pero yo les voy a dar un premio por el esfuerzo, entre ellos estaba Miguel, ujú. y estaba Miguel, Galés, Savarese, te digo, los que estaban en esa Sí. época. Y bueno, y él fue siempre un agradecido, pero en Ujú, eso fue siempre una persona agradecida, y pero yo creo que
la figura de Miguel emerge Ujú, dirigencialmente. ujú, Él era, él era la persona que cobijaba todo el colegio y cobijaba a todos los árbitros de Bahía Blanca. ujú. Para él, pa- él nació en Zárate, pero basquetbolísticamente parecía que había nacido acá en Bahía Blanca porque él a todos nosotros nos defendía a capa y Ujú, espada. ujú, Para él era sagrado el colegio y eran sagrados los árbitros de Bahía Blanca. ujú, ujú. Así que Este, usted nos representaba como presidente del colegio, nos representó mucho tiempo en la Asociación Argentina de Árbitros claro, también. claro, 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 claro. Sí, con Muy mucha. culto, Eh, una persona muy culta. Sí, a ver, Yo me con acuerdo mucho, con mucha presencia, ¿no? no, Temperamental. lo que dice Peicé tiene eh, razón, es una persona eh, muy leída, sí, sí, muy, sí. Te digo o sea, porque tengo una, ane- un autodidacta de la cultura. Sí, sí. tengo una anécdota con él en cancha de la falda, un frío que rajaba la tierra y yo me estaba quejando del frío. Le digo, ¿qué tengo que hacer en esta cancha con el frío? Y me dice, me sorprende, me dice, ¿vos lees? Sí, le digo, sí. ¿Pero qué lees? No, le digo, el suplemento de deporte de la nueva, algún gráfico, Thor. No, me dice, salí de ahí. Me dice, una buena novela policial. Me dice, porque vos, para cumplir bien tu función, primero tenés que estar preparado culturalmente y después profesionalmente. Vos contento porque siempre te No, tiraba postilla, Miguel. y Siempre. sí, y me acuerdo de eso, y ayer cuando me enteré de la noticia, fue lo primero que se me vino a la mente. Ujú. Lee otra cosa, lee fuera de lo que es tu profesión para primero organizarte culturalmente y después rendir profesionalmente. Mirá vos, Colo. Mirá, Miguel, No, le no, dejó enseñanza a Sergio. Mirá. No, porque ahí me di no, cuenta que él leía pero mucho. Miguel ha dejado miles de Sí, 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 enseñanzas. claro. Lo que tiene, a ver, Raúl, coincidamos en esto. Para el espectador común que lo vio como árbitro, y tal vez sobre todo en la última época, bueno, en la última época capaz que estaba un poco más tranqui, pero sí, con su personalidad, a veces decía, uy, pará, creo que todos alguna vez le hemos dicho algo. Bueno, fue el único que me Sí, puso una sí, cancha sí. de básquet. Pero, Sí, lo han puteado de todos de lados. todos lados, sí. A todos nos han puteado, así Pero que también, y lo hablábamos, que cuando uno va al punto cero y decís y retrocedes, todo esto que vos decías, lo que dejó el legado a partir de de su vocación, de persona de bien y demás, que tal vez no lo podías medir cuando ibas a una cancha y lo veías arbitrar, ¿sí? Porque decías, que No, capaz claro. te robó el protagonismo, se puso vehemente, que, ¿viste? Y por ahí mucha gente se queda con eso, pero detrás había una persona sí, que ustedes lo en la intimidad, conocieron fuera, en la intimidad era otra cosa. totalmente, totalmente, totalmente. Pero otra cosa importante, él, vos fijate, antes de la creación del colegio dijo, nosotros tenemos que ir hacia una estructura profesional, pero que se entienda bien, porque, o sea, profesional sos profesional porque cobrás por arbitrar un Seguro. partido. Pero él no se refería a eso. Dice, acordate, dice que los árbitros en algún momento van a ser 100% profesionales si quieren alcanzar lo máximo. Ujú, Y fue realmente así, porque ujú. realmente, bueno, yo lo viví en carne Y propia, sí, ¿no? creo que vos fuiste quien más provecho sacó de eso, ¿no? De Yo me esas tuve que palabras. profesionalizar para llegar a los lugares que llegué, pero Ujú, vivir 100% el arbitraje. Y él lo dijo muchísimo tiempo antes, él vio ya todo ujú, ese ujú. tema. Así que eso es tener visión de dónde estás y hacia dónde querés ir. Colo, bueno, gracias por esta semblanza, este recuerdo de Miguel, que lo vamos a recordar y bueno, eternamente y como uno de los hombres muy importantes del básquetbol de la ciudad, porque bueno, por todo esto que vos mencionabas y toda su historia y lo que significó, dejó un gran vacío en el básquetbol de la ciudad, y ojalá. Perdón, ¿hay alguien que pueda seguir su legado? Bueno, Como todo, ¿no? sí, Como bueno, todo, ahora. porque como en el colegio de árbitro, por ahí alguno de los más preparados, pero digo, como era Miguel en su vida, en su relación con el arbitraje, ¿hay algún legado? ¿Alguien lo puede seguir? ¿Eso? Mirá, nosotros tratamos de formar ahora, porque ahora no solamente, yo estoy en la parte técnica nada más, Ujú. pero hay gente que está en la parte administrativa del colegio, en este caso lo está encabezando Emanuel Sánchez, Ujú. es el presidente, y bueno, y todavía hay
alguna gente que todavía está dirigiendo, pero ustedes ya ven que son los más grandes. Ujú. Es difícil formar dirigentes, no es fácil, porque lleva mucho tiempo, pero sí el colegio va a mantener, por suerte y gracias a Dios, toda la línea que quería y que Miguel hizo como, viste, como los 10 mandamientos. Yo no he estado en la parte dirigencial nunca, no es algo que me guste, me gusta más la parte técnica, pero sí creo que las bases están en el colegio como para que realmente la persona que esté a cargo ahora y bueno, y en el futuro y cuando sea, tenga realmente las líneas claras como para seguir el mismo camino que fue lo que Miguel hubiera querido siempre. Ujú. Colo, muchas gracias. No, gracias a vos. Abrazo grande.